Muchas gracias, Nori, un gusto saludarte y saludar a todo el equipo técnico de Sin Rodeos. ¿Mensajes bíblicos? En palabras sencillas. A esta altura ya me parece que Mira, hay algo interesante, estamos en el capítulo número 7 de esta serie. La existencia del mal ha sido señalada como uno de los grandes obstáculos para aceptar a Dios Todopoderoso y de amor. Pero, ¿es el mal una prueba de que Dios no existe? ¿O sería más bien prueba de otra cosa? Intentemos responder a estas preguntas, Patricio, ¿qué te parece? Con otra que aparentemente no tiene sentido. ¿Podría Dios crear una rueda cuadrada? Por supuesto que no. Pues Dios no viola la lógica y tal creación sería una contradicción en sí misma. Entonces, ¿cómo se originó el mal? Sí. Porque en la lección pasada dijimos, ¿cierto?, que a la luz de la escritura, la ciencia, todo lo que fue creado, y nosotros creemos así, fue bueno en gran manera. Claro. Fue perfecto. Pero algo pasó. Claro. Y ese algo lo podemos ver como consecuencia en la misma naturaleza. Así es. Bueno, este es un tema, yo diría, muy importante a través del tiempo, porque evidentemente muchos han argumentado esta situación para decir cómo Dios, si Dios existe, ¿por qué hay tanto dolor, tanto sufrimiento? Yo recuerdo hace algunos años escuché la historia de un hombre que había perdido a su hijo en un accidente automovilístico. Entonces estaba estudiando la Biblia, él estaba recién dando los primeros pasos para conocer mejor a Dios. Y entonces se va donde el pastor después que le informan que su hijo había fallecido, ¿no? Entonces le pregunta, ¿y dónde estaba Dios cuando mi hijo murió? Y el pastor, que estaba comenzando a estudiar la Biblia con él, le dice, mire, la verdad que Dios estaba en el mismo lugar que cuando mataron a su propio hijo hace 2000 años, en la cruz del Calvario. Con esto el pastor le estaba dando a entender de que de alguna forma todos hemos digamos, sufrido las consecuencias de la entrada del pecado. Ahora, explicar el mal, el sufrimiento, el pecado, la verdad que eso no hay una explicación, pero sí nosotros podríamos, y la Biblia así lo revela, las circunstancias, ¿cierto?, que han rodeado el surgimiento del mal. A ver, Dios en algún momento estaba solo Él, la divinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, son los únicos eternos. Okay. O sea, en algún momento estaba solo Dios. Entonces estaba la posibilidad de crear, de seguir igual o de crear seres. Pero seres libres, seres inteligentes, seres con la capacidad de tomar decisiones, de pensar, o seres poco menos que robots, ¿no? Que robot, programados. Inteligencia. Claro. Pero el carácter de Dios no va por ese lado. Dios tomó entonces la decisión de crear seres inteligentes, seres libres, porque finalmente Dios quería relacionarse, y eso es una parte esencial del carácter de Dios, el amor, y el amor es algo no automático, ¿no?, sino que es algo distinto y mucho más profundo. Y por lo tanto, Dios creó seres libres, solo que eso conllevaba un riesgo. Un tremendo riesgo. Claro, pero el Señor, y ahí es donde leemos nosotros en el Evangelio, este Cordero que fue inmolado de la fundación del mundo.
Es decir, Dios tenía un plan de tal manera que cuando esto surgiera, había un plan. Pero Dios corrió el riesgo, ¿no?, de crear seres libres. Ahora, te hago otra pregunta, Patricio. ¿Podría Dios crear un universo en el que nadie le desobedeciera ni se rebelara? ¿Podría haber creado? Claro, eso habría conllevado la no libertad, ¿no? O sea, no hubiésemos tenido la posibilidad de elegir, habríamos estado poquito menos que programados solo para obedecer. Y como algo mencioné, el carácter de Dios, digamos, no va por ese camino. O sea, si Él hubiese creado algo, podría crear otra cosa, pero no con las características de este universo. Claro, Y las características de este universo son que somos libres para decidir. claro. ¿Ah? Él De podría crear hecho, otro sí. justamente. De hecho, la Biblia nos muestra, y vamos a leer seguramente algunos pasajes bíblicos, que un ser perfecto, como era Lucifer en los cielos, un ángel que ocupaba un lugar importante dentro de la dinámica que había en los cielos, se revela, ¿no? Surge ahí el pecado. No hay una explicación para eso. Es un misterio hasta cierto punto. La Biblia habla del misterio de la iniquidad. Pero sí, este ser, ¿no?, se rebela contra Dios. Y ahí seguramente tú vas a leer algún Sí, pasaje. tengo Sí. aquí un pasaje A muy ver. interesante que está en el libro de Isaías, está ubicado en el Antiguo Testamento. Sí. Bueno, estamos en la séptima lección de esta saga, El origen de todo. Tú estás escuchando, vas ahí en la radio, estás saliendo de tu trabajo, estás entrando a tu trabajo y tienes interés en conocer más, escríbenos al más 569 64 80 80 88. No te quedes con las ganas de recibir esta linda revista llamada Esperanza, de la colección Revista Esperanza, y que estamos tratando en esta temporada ahora el origen de todo, de dónde venimos. Y en esta lección estamos hablando sobre el origen del mal. Y lo que dice Isaías, que está en el Antiguo Testamento, es conocido como uno de los profetas mayores, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Claro. Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí como que hay algo de vanidad, orgullo, un poco de envidia. Se conjugan todas esas características, ¿no? En este ser perfecto surge el deseo de ocupar el lugar de Dios. Se cuestiona el carácter de Dios. En el fondo, este gran conflicto entre el bien y el mal en realidad no está centrado tanto en el poder de Dios. No, Satanás sabe que Dios es poderoso. El cuestionamiento de Lucifer, que llegó a ser Satanás, como lo presenta la Biblia. ¿Hay algún texto que donde diga que él era perfecto? Claro. Entonces, a lo que voy es que él cuestiona el carácter de Dios, lo que sustenta su gobierno. Bueno, acá en Ezequiel se aplican también estas palabras al tema que estamos abordando en el versículo 14, por ejemplo, del capítulo 28 de Ezequiel. Ezequiel 28, 14 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse, claro, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces ahí está el misterio. Cómo en un ser perfecto surge este deseo, esta envidia, este deseo de supremacía. Tal vez nuestra mente no lo alcanza a entender en su plenitud. Sin embargo, lo que sí queda revelado claramente en la Biblia
las consecuencias que trajo toda esta decisión que tomó este ángel, cómo arrastró a otros ángeles también en esta rebelión contra Dios, y después esto se traslada a la Tierra, ¿no? A nuestro planeta Tierra, así está escrito en la Biblia, y lamentablemente muchas de las acciones que hoy día se observan, de hecho, son en muchos casos una acción directa de Satanás, o la consecuencia natural de esto, que O ya sea, el pecado entra en el mundo y se desata como en cadena, ¿no? Una serie de circunstancias o sea, negativas. el pecado no se inicia con Adán y Eva. Claro, O sea, ellos vienen a ser víctimas de esta consecuencia que sucedió en el cielo con este querubín llamado Lucifer. claro, exactamente. Y justamente en el capítulo número 3 de Génesis, vamos a ir ahí. Génesis es un libro extraordinario, nos habla de los orígenes y nos explica una serie de situaciones que sin duda, una vez que las entendemos, le dan un sentido a las cosas que observamos en nuestro entorno. Bueno, los textos que se leyeron antes claramente afirman que Dios no creó a Satanás, el enemigo, Uh-huh. sino a un ángel perfecto y libre. Esta es la Ahí está el palabrita punto. clave, Claro, ¿no? exacto. Lamentablemente no sabemos por qué, como bien tú lo decías, Uh-huh. Lucifer codició el poder y la posición de Dios en el cielo. Claro. El creador no destruyó al rebelde, no lo podría haber destruido. Es que yo creo Bueno, que esa al es final una... de cuentas la gran conclusión es, ¿y por qué no lo destruyó y le Claro, puso atajo? eso. ¿Ah? Bueno, ahí hay un punto, ¿no? Un espíritu Porque... medio Bukele así, radical, pa. Claro. Mira, el punto acá es el siguiente. Él ya había sembrado dudas, había cuestionado el carácter de Dios. Ah, ok. Que no era justo, que sus leyes no eran justas. Yo te estoy hablando esto en un contexto Correcto, general, sí. eso es lo que encontramos nosotros en la amplia revelación bíblica. Y por lo tanto, si Dios hubiese actuado de manera inmediata, que podía Como haberlo nos hubiese hecho, gustado, quizás hubiese claro, actuado, ¿no? pero tal vez, como se dice, hay un dicho, ¿no? El remedio habría sido peor que la enfermedad, porque si ya se había sembrado un cuestionamiento, se había puesto en tela de juicio el carácter de Dios, su amor, su justicia, su ecuanimidad, ¿no? Uh-huh. Al actuar de esa manera Dios, tal vez habría quedado la duda y habría sido mucho peor, porque muchos habrían dicho, Tiene wow, razón. tal vez tenía razón. Y aquí caía un caudillo y se levantaba. Claro. Entonces, Dios optó por el camino de que esto madurara, que esto, digamos, se manifestara en toda su dimensión ante el universo. Dice así, el creador no destruyó al rebelde inmediatamente a fin de que los otros ángeles pudieran comparar los dos gobiernos y, en caso de que eligieran permanecer del lado de Dios, les sirvieran por amor y no por miedo. Claro. Así, la caída de Lucifer evidencia que Dios creó un universo con seres dotados de libertad de elección. Así. Ahí está el punto, ¿no? Bueno, y Apocalipsis nos dice, ¿no?, que 1/3 Uh-huh. de los ángeles cayeron junto con... Claro, claro que fueron sí. arrastrados juntos con... Ahora, acá, ¿cómo esto llega a la tierra? ¿No? Es Satanás, que es la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, así dice el libro de Apocalipsis. Después de una advertencia clara por parte de Dios a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, que también fueron creados libres, Dios le dice, miren, de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, menos de este. Y bueno, y ahí viene el capítulo 3 de Génesis, habla cómo Satanás se personifica en una serpiente, un animal hermoso, distinto a como lo conocemos hoy, y ahí se produce este engaño, ¿no?, hacia nuestros primeros padres.
y con la desobediencia, utilizando ellos su libre albedrío, su capacidad de tomar decisiones, entonces la desobediencia permite que el pecado entre en este mundo. Y de alguna manera Dios había hecho responsable, mayordomo de este planeta a Adán. ¿Qué hubiese pasado? Entonces, finalmente cuando Adán y Eva caen, sucumben ante el engaño de Satanás, de alguna manera Satanás se atribuye a sí mismo el control de este planeta. Claro. Por eso hay otras porciones de la Biblia, como en Job, en la misma tentación hacia Jesús en el desierto, Satanás se presenta a sí mismo como el príncipe de este mundo, ¿no? Se cree el dueño, quien tiene el control de este planeta. Una pregunta así como para ponerle color. Uh-huh. ¿Qué hubiese pasado si Adán no come del fruto? Una pregunta. ¿Existe esa posibilidad? ¿No? ¿Qué claro. hubiese pasado? No quiero. Y ya tú dices, Eva ya había comido. Claro, Eva había comido, porque la historia Claro. dice que Eva comió y le trajo, ¿no? Claro. ¿Qué hubiese pasado si Adán hubiese comido? Si Adán no hubiese comido, tal vez habría sido una historia diferente. No podemos elucubrar lo que va a pasar, son supuestos, pero es muy probable que la historia habría sido distinta, porque el que era el mayordomo, a quien Dios le había dado la primera responsabilidad sobre este planeta, era a Adán. Y en este engaño, Satanás roba, usurpa esa mayordomía, ¿no? Esa capacidad de administración de este planeta. Entonces, probablemente bajo esa pregunta que tú planteas pudo haber sido otra la historia, pero bueno, no sabemos. Entonces, de alguna manera, y quizá un poco alegóricamente, podemos pensar que en estos momentos, bueno, quiero decirle a nuestros amigos que una de las temporadas que ya pasó de Sin Rodeos era sobre el Apocalipsis, y que también se trató en profundidad de esto. Pero aquí está interesante a la luz, porque a través de esta temporada hemos podido comprobar la veracidad y la importancia de las Sagradas Escrituras, claro. ¿cierto? Vimos en unos capítulos los científicos cómo estos primero apoyaron sus teorías, sus leyes, inclusive en lo que la Biblia dice. La Biblia presentaba cosas que después fueron comprobadas en el tiempo, muchos años después, por los científicos. Por lo tanto, lo que dice la Biblia, y ahora en referente a este tema, es autoridad. Podemos pensar entonces que hoy nosotros no los vemos, pero hay un conflicto entre huestes del bien y huestes del mal. Claro. Mira, vamos a la Biblia, ahí en Efesios, capítulo número 6. Vamos a ver la Biblia. Aquí hay algo bien interesante, hay un pasaje estoy rápido escrito ahora por el apóstol Pablo, Efesios, capítulo número 6, vamos a leer acá. Aquí el versículo 6, 11, ¿no? 11 y 12. Sí, perfectamente. ¿Leo? Ya, por favor. Estoy rápido para encontrar los textos. Sí, ahora, ¿no? 11, del 12 podríamos comenzar. Ya. ¿Te parece? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Uh-huh. sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Correcto. Bueno, acá queda claramente expresado, como bien lo planteabas tú hace unos momentos, hay un conflicto, ¿no? Hay una guerra espiritual, el gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal. Y nosotros, toda nuestra raza, nosotros nacemos, vivimos y morimos en medio de este conflicto. Queda claro, de acuerdo a lo que la Biblia presenta aquí, que Dios no creó el mundo distorsionado. Dios creó un mundo perfecto, Dios creó seres perfectos, pero lamentablemente este riesgo latente que incluía el libre albedrío, lamentablemente dio su fruto, primero en Lucifer, en los cielos. Después este problema se traslada aquí a la tierra,
Y nosotros hemos visto, y a través de la historia, lamentablemente vemos las tristes consecuencias del pecado, ¿no? Como el orgullo, el egoísmo, la envidia va haciendo su trabajo, y esto ha sido, digamos, el germen para guerras, para un sinnúmero de atrocidades que hemos visto en la historia, no solo entre países, sino en familias. Y ahora digo, ¿no? Pensando en lo que tú dices, por ejemplo, en estos conflictos actuales que hoy día hay una pequeña tregua, hay una, vamos a decir, una pseudo paz, yo digo inclusive, claro, ¿no? Pero cómo la decisión de unos pocos hombres, de un hombre, de dos hombres, afecta a tantos. Claro que sí. Afecta a tantos. Lamentablemente esa es la realidad. ¿Cómo de la noche a la mañana asume una persona y se abroga el interés de que termine una guerra y prácticamente lo consigue? Claro. Claro. Lo consigue. Después de 2 años, de tanta gente que murió, la cantidad de rehenes, coloca las pautas en la mesa y consigue que se haga una tregua de este mundo. O sea, hoy el mundo pende de las decisiones de muchas personas. Claro. Las consecuencias que nosotros vivimos penden también de las decisiones que toman algunas personas. Estaba pensando ahora de lo macro a lo micro, cuando uno maneja, ¿no? Cuando uno va en la carretera, ya nos toca viajar bastante. Claro. Cómo nuestra vida depende de las decisiones que tomemos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o de las que otro tome. Por supuesto. Bueno, esa es la realidad. Lo que queda claro acá es que, digamos, Dios no propició esta situación. Era un riesgo latente, pero al mismo tiempo el Señor, a través de Jesús, su Hijo, nos abre un camino de salvación. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Es decir, no había otro destino. Esa es la consecuencia. La consecuencia final y el destino único. Ahora, a través de la muerte de Cristo, porque el Señor viene a este mundo, Jesús, el Hijo, toma la naturaleza humana, ¿no? Dios con nosotros. Y la Biblia dice, viene a derrotar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, el Señor Jesús viene a enfrentar y finalmente a derrotar a Satanás aquí en su propio terreno, por decirlo de alguna forma. Pero Jesús tenía la libertad para no morir, para decidir, no, yo hasta aquí llego, ahora asumo mi rol de Dios. Absolutamente. Tal vez, ¿no? Pudo haber sido la más grande tentación para el Señor. No olvides que el Señor Jesús en el Getsemaní oró 3 veces, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Hay un libro que se llama El deseo de todas las gentes, escrito por la señora Elena de White, y claro, ahí todas las huestes satánicas de alguna manera envolvieron al Señor, y Satanás susurraba al oído del Señor, mira, ¿para qué morir por esta raza? Uno te traicionó, el otro te negó, deja que el hombre pague por su culpa y tú vuelve a tu padre. Pero, ¿sabes? El Señor, y en ese libro se relata que el Señor miró hacia el pasado, miró hacia el futuro y vio que por su sacrificio millones de personas a través del tiempo serían rescatados. En este gran conflicto, en esta situación compleja en la que nos hemos vuelto, estamos envueltos como raza, y su decisión quedó hecha. Pero pendió de un hilo. Esa es la frase que a mí me llama la atención. Dice que ahí la salvación pendió de un hilo, porque el Señor podía haber dicho que el hombre pague por su culpa y yo vuelvo a mi padre. Pero no, su decisión fue confirmada. No es que la tomó ahí, porque él, no olvides lo que dice el texto, ¿no? El cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ahí confirmó simplemente. Correcto. Bueno, puede ser que esté escuchando a un amigo, una amiga, y en su corazón esté tomando alguna decisión. Uh-huh. Porque al final de cuentas, de lo macro, llegamos a aplicarlo esto en nuestra vida,
Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, trabaja en el corazón de nuestros oyentes. Y puede ser que alguien hoy esté queriendo, en libertad, tomar la decisión de abandonar el pecado, de salir de los malos hábitos y también de entregar su vida a Jesús. Muchas veces hemos aprovechado esta plataforma para llamarte a ti, si tú quieres, si tú deseas ser bautizado, como lo fue el Señor Jesús. En este momento, cuando una persona está en ese valle de la decisión, las huestes del bien y el mal, allí están, tal cual como en la cruz probablemente lo estuvieron, están allí. Porque decidir por Jesús es decidir el camino de la verdad, es aceptar este sacrificio en pro de la salvación. Y queremos invitarte para que tú puedas de alguna manera dar ese paso importante y colocar a Jesús ahora como tu gran aliado, tu defensor, tu protector, y su gracia te pueda alcanzar. Amén. Queremos agradecerte la compañía, Patricio, agradecer este momento de poder hablar sobre este tema tan importante, y oremos, pues. Oremos, Patricio, oremos por nuestros amigos que han escuchado y que están allí por tomar esta decisión importante. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso y clemente. Señor, tú conoces cómo se ha sufrido, cómo el ser humano ha sufrido a través de la historia las consecuencias del pecado. Y sabemos que en tu gran misericordia tú también has sentido ese dolor y esa tristeza y te compadeces, Señor, de nosotros. Enviaste a tu Hijo aquí a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Ayúdanos para que ese sacrificio no sea en vano. Tú estás llamando, hoy día tú te alzas como el Salvador del mundo. Tú has derrotado, Señor, a la muerte, al pecado. Y hoy día, Señor, te levantas como un Dios poderoso y vivo para darnos esperanza. Ya muy pronto toda esta historia de dolor y sufrimiento terminarán. Tú volverás por segunda vez y restaurarás todas las cosas al plan original que tú tenías. Así es. Oh Dios, ayúdanos a creer en ti, a confiar en ti. Y si alguien está pasando por algún momento de tristeza o de dolor, de aquellos amigos que nos están viendo, escuchando, que con fe puedan acercarse a ti, sabiendo que tú eres un Dios misericordioso y clemente. Bendice a nuestros amigos, amigas, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Patricio. Queridos amigos, muchas gracias. Hemos terminado el penúltimo capítulo de esta serie, El Origen de Todo. ¿Quieres recibirlo en tu hogar? Escribe al más 569 6480 8088 y recibirás este ejemplar. Gracias, Nori, gracias equipo técnico, Paulo, Jonathan, gracias, Patricio. Que Dios les bendiga. Un abrazo.